Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a resolver un examen de matemáticas de las pruebas de acceso a grado superior, concretamente el de Madrid 2009. Antes de ponerte a hacer este tipo de exámenes, te recomiendo que controles o domines los contenidos relativos a las pruebas de acceso a grado superior. Si no tienes ni idea de cuáles son estos contenidos, te propongo que vayas a mi página web, laprofedematemola.com, y en el apartado de preparación para las pruebas de acceso a grado superior podrás ver una relación de los contenidos de este curso con algunos vídeos de teoría de otros cursos que te pueden servir para preparar los contenidos previos que necesitas para preparar estas pruebas. Si estos contenidos ya los has trabajado, entonces es hora de que te pongas a hacer exámenes. En mi web también puedes encontrar los enunciados y los enunciados con las soluciones. Mi propuesta es que primero mires los enunciados e intentes hacer cada uno de los ejercicios por tu cuenta de forma autónoma. Por lo tanto, antes de seguir viendo este vídeo, si no has intentado este examen primero por tu cuenta, dale al pause, lee los enunciados según te los muestro en pantalla, o bien descárgatelos de mi página web en el apartado mencionado, y a continuación, ahora sí, puedes seguir viendo este vídeo para ver la resolución de cada uno de los ejercicios. Vamos con el ejercicio número 1. De nuevo, dale al pause, lee el enunciado y vamos con la resolución. Este ejercicio lo que nos propone es que hagamos un sistema de ecuaciones. Para ello, lo primero que vamos a tener que hacer es nombrar las incógnitas. X, por ejemplo, para el precio del bocadillo, e Y para el precio de la bebida. Una vez tenemos nombradas las incógnitas, leyendo el enunciado, nos quedamos con la información del primer día y con la información del segundo día y planteamos un sistema de ecuaciones. Ahora lo tenemos que resolver. Para resolverlo, mi método favorito es reducción, pero si tú te sientes más cómodo o cómoda haciéndolo por sustitución o igualación, son métodos igualmente válidos. Por reducción consiste en que tengamos el mismo coeficiente para una de las incógnitas, pero con signo cambiado, para que a la hora de sumarlos, uno de los coeficientes se eliminará. En este caso yo he elegido para la X el número 15, porque es el mínimo común múltiplo entre 3 y 5. Entonces, en una de las incógnitas voy a tener un 15, es decir, voy a tener que multiplicar a esta de aquí por 3, y en la otra de las ecuaciones voy a tener que tener menos 15. Por lo tanto, tengo que multiplicar al 3 por menos 5. Ya sabéis que si multiplico a un número, multiplico a toda la ecuación. Luego el 3 multiplicará al 5, al 8 y al 21,60, y el menos 5 multiplicará al 3, al 5 y al 13,20. Teniendo ya mis dos ecuaciones cambiadas, las sumo. Y al sumarlas, efectivamente, se me van las X, que era mi objetivo principal. Sumo las Y, me queda menos una Y, y sumo el término independiente y me queda menos 0,2. Para despejar la Y paso este menos, que es como si fuese un menos 1 multiplicando, y pasa dividiendo. Por lo tanto, menos 0,2 entre menos 1 me queda menos entre menos más. Luego me queda que cada bebida cuesta 20 céntimos. Para conseguir saber cuánto vale el bocadillo, sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones que tenía, en cualquiera de las dos. Sustituyo y despejando, esto pasaría restando, el 5 pasa dividiendo, nos queda que el bocadillo cuesta 4 euros y ya tendríamos resuelto el primer ejercicio. Vamos con el ejercicio número 2. De nuevo, dale al pause, lee el enunciado y vamos con la resolución. Este ejercicio es un ejercicio de trigonometría y además es muy sencillo. Pero en los ejercicios de trigonometría es fundamental realizar un dibujito en el que me queden claras las cosas y me queden claras qué son los datos que tengo y cuáles son los datos que me están pidiendo. Por lo tanto, en este caso, representamos el enunciado y os debería haber quedado un dibujo parecido al mío. Tenemos una escalera que llega a una ventana, la escalera tiene una longitud de 12 metros y la apoyamos con un ángulo de 60 grados. No podemos medir esta distancia ni esta distancia. Pero como tenemos el ángulo y tenemos la longitud, y esto es un triángulo rectángulo, es decir, 12 es la hipotenusa, va a ser muy sencillo. Simplemente vamos a tener que acudir a la definición del seno y del coseno.
El coseno es el cateto contiguo es el de abajo, el que está pegadito al ángulo, entre la hipotenusa. Por lo tanto, coseno de 60 grados es igual a cateto contiguo entre hipotenusa. Despejando y poniéndolo en nuestra calculadora, llegamos a que x son 6 metros. Vamos con la altura, con y. Para esto utilizamos el seno, porque es el cateto opuesto. Y por lo tanto ponemos seno de 60 es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Y entre 12 y despejando, el 12 pasa multiplicando, nos queda y es igual a 12 por seno de 60 y en vuestra calculadora os dará algo aproximado a 10,4. Si os apetece lo podéis comprobar acudiendo al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Lo colocamos y vemos que aproximadamente, dado que hay decimales y hemos aproximado, no nos queda exacto, pero nos queda muy parecido y por lo tanto podemos determinar que nuestra solución es correcta y nos podemos quedar tranquilas y tranquilos de que al menos este ejercicio en el examen lo hemos hecho bien. Vamos ahora con el ejercicio número 3. Ya sabes, dale al pause, lee el enunciado y después de haberlo intentado por tu cuenta, vamos con la resolución. En este caso nos dan una parábola y de hecho es muy sencillo porque ya nos lo dicen, nos están dando una parábola. En muchos ejercicios de este tipo, de las pruebas de acceso a grado superior, nos van a dar una parábola pero no nos van a decir que es una parábola. ¿Cuál es el truco para saber que es una parábola? Pues que nos den un polinomio de grado 2. Con esto ya sabemos que es una parábola y siempre vamos a tener que ir siguiendo los mismos pasos. Ya sí me preguntan por el vértice, por los puntos de corte y su representación, pero realmente yo voy a hacer todos los pasos porque debéis saber que todos estos pasos nos van a dar información y nos van a servir para representar nuestra parábola. Lo primero que hacemos es mirar los coeficientes. Ya sabemos que a, b y c son quienes acompañan respectivamente a la x al cuadrado, a la x y al término independiente. Por lo tanto, los identificamos. Las ramas, es decir, si la parábola va hacia arriba o hacia abajo. En este caso sabemos que la parábola va hacia arriba porque la a, el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, es mayor que 0 y es, por lo tanto, la parábola hacia arriba. Bien, cóncava hacia arriba. El vértice. Para hallar el vértice tenemos una formulita que es menos b partido por 2a. Esto nos da la coordenada x del vértice y los puntos en el plano cartesiano tienen dos coordenadas, la x y la y. Con esto hallamos la x. Para hallar la x sustituimos con el valor de a y con el valor de b y nos da que la coordenada x es menos 1. Para hallar la coordenada y, porque un punto, insisto, tiene dos coordenadas, tenemos que sustituir en la función. Donde haya una x ponemos un menos 1. Y simplemente sustituyendo con el menos 1, donde hay una x, hacemos la operación y nos damos cuenta que nos da 0. Es decir, el vértice está en el punto menos 1, 0. Después tenemos el eje de simetría. El vértice también nos da la información, porque las parábolas son simétricas, como lo somos nosotros por el cuerpo, pues este eje va a ser siempre x igual a la coordenada x, que es una recta vertical. X igual a menos 1. Y ese va a ser mi eje de simetría y me va a servir para asegurarme de que el resto de puntos los estoy haciendo bien. Vamos ahora con el corte con el eje x. En el eje x, es decir, en el eje horizontal, la y es igual a 0. En el eje x, la y siempre vale 0. Por lo tanto, simplemente vamos a tener que sustituir con y igual a 0 en esta función de aquí y vamos a resolver nuestra ecuación de segundo grado. Sustituimos y aquí resolvemos aplicando la fórmula. Dadle al pause si necesitáis un poquito más de tiempo para procesar. Y realizando los cálculos oportunos nos da que la x vale menos 1. Claro, no nos da dos soluciones, nos da solo una. Normalmente nos va a dar dos soluciones, pero en este caso, como el vértice ya estaba en el menos 1, 0, solamente nos da un punto, porque la parábola siempre va a tener dos puntos simétricos, excepto el vértice, que va a ser solo un punto. Y como nos coincide, solamente tenemos una solución. Vamos con el corte con el eje Y. El corte con el eje Y, la X,
es la que va a ser igual a 0. Por lo tanto, sustituimos donde hay una x, ponemos un 0. Y sustituyendo vemos que nos da que la y vale 1. Por lo tanto, corta al eje y, al eje vertical, en el punto 0, 1. Como corta en el punto 0, 1, lo tenemos, lo marcamos. Ahora tenemos que hallar el simétrico respecto a ese punto. Para hallar el simétrico vamos a contar cuántos puntos, cuántas unidades en abscisas, es decir, horizontales, hay desde este punto hasta el eje de simetría y vamos a contar las mismas en dirección opuesta. Como veis, lo que hacemos es, si hay una, ¿no? Porque desde el 0, 1 hasta el menos 1, 1, ¿no? Hasta aquí hay una unidad. Contamos una para el otro lado y ya tenemos el simétrico, que sería el menos 1, menos 2 en coordenada x, 1 en coordenada y. El simétrico de un punto siempre va a tener la misma coordenada y. Por lo tanto, ya tenemos otro punto que sería el menos 2, 1. Para terminar de encontrar y representar nuestra parábola, conviene que tengamos al menos 5 puntos. En este caso, como nos coincidía el corte con el eje con el eje X y el vértice, conviene que hallemos otros 2 puntos. Para eso damos otro valor a la X cualquiera y luego hallamos su simétrico. En este caso yo, por ejemplo, he elegido que la X sea 1. Podéis darle el 2, el 3, el que queráis. Yo he elegido el 1. Con el valor 1, sustituyendo, hallo el punto 1, 4. Y lo que voy a hacer va a ser igual que hemos hecho con el punto del corte con el eje Y. Voy a hallar su simétrico. Coloco el punto 1, 4, que sería este de aquí, y cuento. Hay 2 hasta el eje. Pues cuento 2 en la otra dirección. 1 y 2. Lo dibujo y ya apunto sus coordenadas, que serían desde aquí 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí estaría. Y la coordenada Y la misma, 4. Menos 3, 4. Ya tengo 5 puntos con los cuales dibujar mi parábola. Vamos ahora con el ejercicio número 4. Este ejercicio es de estadística, pero es mucho más sencillo de lo que te puedas imaginar. En esta ocasión te invito a que le des al pause, lo leas y vamos con la resolución. El primer apartado nos pide que calculemos la media de los datos. La media es súper sencilla. Simplemente vamos a sumar todos los datos que tenemos y los vamos a dividir entre el total de datos, 19. Nos da 1,75 aproximadamente. Bien, este sería el apartado A. El apartado B me dicen que agrupe los datos en intervalos de amplitud 0,6, comenzando por 0,8, me dicen dónde tiene que empezar, y como tiene una amplitud de 0,6, a 0,8 le sumo 0,6. 0,8 más 0,6, 1,4. Este es el primer intervalo. El siguiente irá desde 1,4 cogidito hasta 2 sin coger. Luego desde 2 hasta 2,6. Desde 2,6 hasta 3,2. Desde 3,2 hasta 3,8 y desde 3,8 hasta 4,4. Es decir, un total de 6 intervalos y nos piden que representemos simplemente la frecuencia. Bueno, y que representemos un histograma, que eso ya es más personal. En este caso, primero, los agrupamos y para la frecuencia vamos contando los datos en cada intervalo. Los que están entre 0,8 y 1,4. Pues nos vamos a los datos y aquí que los tenemos todos delante, pues entre 0,8 y 1,4. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así contaríamos todos los demás. Los que están entre 1,4 y 2. Y así sucesivamente. Ahora tendríamos que hacer un histograma. El histograma es muy sencillo porque simplemente vamos a poner en ordenadas la frecuencia, ¿no? La frecuencia. Y en abscisas vamos a poner intervalos. Y vamos a poner desde 0,8, que si queréis lo empezamos aquí, hasta 1,4, 1,42, 2,6. Bueno, lo voy a dejar así simplemente para indicar cómo se hace. Y ahora vamos a poner, pues mirad, como la mínima es 0 y la máxima es 8, pues si queréis vamos a poner aquí el 8 y vamos dividiendo 4. Esto ya más o menos vosotros lo vais viendo, ¿vale? Esto sería 6, esto sería 2,
7, bueno, más o menos. Y por lo tanto ya aquí pondríamos hasta 8, la primera. El segundo intervalo sería 5, pues hasta aquí. Y esto sería nuestro histograma. Luego la siguiente sería 3, pues más o menos por aquí. Y así sucesivamente. Es decir, la parte del histograma súper sencilla, ya sabéis. En la vertical la frecuencia y en la horizontal los intervalos, todos pegaditos. Y hasta aquí ya tenéis todo el examen del año 2009 realizado. Si necesitáis darle al pause en alguna parte para no perderos, perfecto. Si todo esto lo tenéis controlado, os invito a que sigáis haciendo exámenes y que miréis las soluciones en mi canal para comprobar que lo habéis entendido. Cualquier tipo de sugerencia es bienvenida a través de mis redes sociales. Y ya sabéis que la única manera de asegurar el éxito es mediante el trabajo y el esfuerzo. ¡Ánimo y a por ello! ¡Hasta luego!